Gracias a todos por sumarse. Si hay algo por lo cual, sinceramente, también acepté la propuesta del bullying como charla, es porque es un tema que sabemos que cada vez, bueno, uno se va enterando más de estas situaciones. Y bueno, y un poco a raíz del caso, como dijo Gaby, es que, bueno, uno se pone a pensar, decir, bueno, digamos, nos puede pasar, me puede tocar. Qué bueno es poder conversar de estos temas, por eso también era un poco esta la idea, que hablemos sobre el bullying, eh, porque es la mejor manera de prevenir y estar también anticipándonos ante posibles situaciones. Y un poco lo que yo armé por una cuestión de que a mí, sinceramente, lo que es mucho más productivo es un ida y vuelta con los padres. Somos un montón, entonces no podemos por ahí tener este ida y vuelta que en definitiva es muy rico. Por eso es que eran importantes las preguntas, que quiero que sepan que las leí con detenimiento y en función de eso es que también armé parte de la presentación para poder usar de guía eh, y que realmente las dudas que ustedes tengan se puedan ir respondiendo a medida del encuentro. Y aquellas cosas que tal vez no se respondan, que les queden como inquietud, sepan que me pueden escribir y que en la medida de mis posibilidades responderles para dar alguna respuesta a algún caso particular que necesiten. Bueno, acá brevemente, no me voy a detener mucho en esto, pero bueno, este psicólogo noruego fue uno de los principales que empezó a investigar sobre el término propiamente bullying y a darse cuenta de que era una problemática que iba cada vez en aumento. Y acá simplemente como para que sepamos, porque muchas veces se genera mucha confusión en lo que es, de lo que no es, y a veces tomamos todo por bullying o nada por bullying, y a veces hacemos un matete en estos términos, que es muy importante distinguir bien qué es lo que entendemos por bullying. Él dice que el bullying existe, es en realidad cuando un grupo de individuos es expuesto repetidamente, ¿no?, a acciones negativas por parte de un sujeto o varios, y generalmente el sujeto acosado tiene menos fuerza o es más débil que el agresor. Eh, a ver, estos tres factores quiero que como que lo tengan como importante, ¿no? Para que sea bullying, tiene que haber una intención de daño, o sea, la persona que lo ejerce realmente tiene la intención de dañar, sabe que está dañando y lo hace igual, que puede ser físico, moral, psicológico. El daño ocasionado es persistente en el tiempo, ¿sí? Y en esto también me detengo simplemente para decir, no es lo mismo un chico que sufre bullying en una temporada de verano, ¿sí? Porque, bueno, fue al club y justo se dio una situación de donde se dio una intención de daño, donde fue persistente, que alguien que padece bullying durante toda su primaria o secundaria, ¿sí? O sea, las secuelas pueden ser distintas dependiendo también las habilidades de esta persona para poder resistir ante esta agresión. Y la diferencia de poder. Esto también es muy importante resaltar porque tiene que haber una desventaja. O sea, la persona que sufre del bullying está en menos posibilidades que la que lo está ejerciendo, ya sea por estatus, sea por una cuestión de tamaño, sea por varias situaciones que tiene que haber una diferencia de poder. Ahora bien, si no se da, por ejemplo, una diferencia de poder, ¿sí?, no hablamos propiamente de bullying, sino más bien de un conflicto. ¿Sí? O sea, si hay una pelea entre dos chicos, por ejemplo, o entre dos chicas, ¿sí?, que no hay una diferencia de poder, sino que, bueno, hablamos más bien de un conflicto. Eso no quiere decir que sea bullying, ¿sí? Esto simplemente me parece importante resaltarlo para que por ahí no nos vayamos a lugares que por ahí estamos más bien hablando de un conflicto que tiene otra forma de proceder y de poder resolverlo, que ante una situación de bullying que tiene otras formas de poder encarar para que esta situación no siga ocurriendo. Ahora bien, esto también es otro de los temas que muchas veces nos toca como, bueno, a ver, pero era una broma, ¿no? O sea, pero no, yo no estoy haciéndole bullying, era una broma, no puedo entender ni una broma, ¿no? Como que muchas veces también nos encontramos con este tipo de discurso. Entonces, para que sea una broma, esto es muy importante también trabajarlo con nuestros hijos, ¿no? Dentro del ámbito familiar. Para que sea una broma, al que se le hace la broma también le tiene que parecer divertido. Si al que le están haciendo la broma deja de ser divertido,
ya no es una broma, y empezamos sin querer, en esto es como un poquito, son como esos, yo diría como esas alertas amarillas, ¿no? Cuando estamos mucho como en la broma, y al otro ya no le resulta tan divertido, y lo sigo haciendo esporádicamente, ¿no? Como ya me empiezo a meter en el terreno del bullying. Entonces, qué importante es, bueno, a ver, cómo conceptualizamos el tema de la broma, cómo tomamos la broma en casa. Hoy en esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Es divertido para tu hermano que te estés riendo así? ¿No? Porque hay a veces que es como que a veces manejamos como un límite muy, muy, muy delgado, que hay que prestarle atención, ¿sí? Y obviamente que también en esto habrá que trabajar la fortaleza. Había una de las preguntas que también me parecía muy interesante, también cómo acompañar y fortalecer a nuestros hijos para que puedan bancarse también determinadas bromas y que no haya una hipersensibilidad a que todo me lo tomo como una agresión, ¿no? Entonces, en este límite delgado hay que ver, según la personalidad del chico, dónde ponemos un freno, y en esto también enseñarle a nuestros hijos, no, hay que parar, cuando no le es divertido al otro tenés que frenar, ¿sí? El límite del otro es muy importante en estas pequeñas cuestiones previas antes de llegar a la situación propiamente de bullying. Acá yo simplemente quiero contextualizar un poquito para que veamos cuáles son, digamos, a mí no me interesa decir que sepamos que México está en primer lugar, pero sí tiene que ver con un montón de factores de idiosincrasia de los países y de las formas de vida de los países que fomentan este tipo de conductas, ¿sí? Si vemos, está México, digamos, no me voy a meter en temas más profundos, pero bueno, podemos a veces inclusive entender por qué hay países que están en principal situación de riesgo ante estas situaciones. Estados Unidos, que como sabemos, a raíz de la noticia esta tan triste de este chiquito, eh, y China. ¿Qué quiere decir? A mí lo que más me llama un poco la atención es esto de 10 niños, 7 han sufrido en estos 3 países situaciones de bullying, ¿sí? Que están detectadas, ¿no? Pensemos que como justamente el bullying se da mucho en lo oculto, no se denuncia, no se dice, no se habla, hay 1000 casos más que no lo sabemos. Ahora bien, en la Argentina, que es donde nosotros vivimos, es donde nosotros podemos trabajar, ¿no? Los países esos nos quedan un poco lejos. Es importante, y en esto por qué quiero como resaltar, porque si no leemos un poquito la realidad en donde estamos, qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando, va a ser muy difícil que podamos encontrar una solución o una respuesta a esta problemática que claramente va en aumento y en un aumento muy fuerte, ¿sí? Si pensamos, acá dice se duplicaron de los 6.200 casos a los 12.300 denunciables, ¿no? O sea, que están detectados, ¿sí? Entonces, pensemos que esta es una realidad que va en aumento. Entonces, qué importante es que hoy haya tantos padres y el colegio, ¿no? Porque en definitiva es donde mejor se trabaja para poder acompañar y que esta problemática no siga aumentando. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿No? También eso escuchamos mucho, ¿no? Como, bueno, pero antes también pasaba, ¿sí? Antes también, a mí también me hacían, ¿no? Cuando uno escucha por ahí o a sus abuelos, o no sé, o a sus propios padres, ay, a mí, hoy es porque tenemos como, todos son más flojitos, ¿sí? Que habrá que analizar varios factores, pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que pasaba antes con este tema, de esta problemática en sí, con lo que pasa hoy? Es que hoy el modo de hacer daño es mucho más grave que el modo de hacer daño de hace un tiempo, ¿sí? Entonces, los chicos en sí no es que han cambiado sus necesidades. El adolescente sigue necesitando lo mismo que el adolescente de hace unos años de atrás. No es que le cambiaron las necesidades. Ahora bien, el contexto en el que vive es muy distinto al de adolescente hace 20 años o del chiquito de hace 20 años. Esto hay que leerlo y esto también nos incumbe a nosotros como padres. Eh, Mayor tiempo solos, esto de la inmediatez. ¿A qué me refiero con la de la inmediatez? Los adolescentes, por ejemplo, esto está estudiado, hay una dificultad en lo que se ha medido que los chicos hoy, los adolescentes, si bien es propio que el adolescente sea menos empático, pero se ha aumentado la falta de empatía y se asocia mucho a los videos, mejor a los videojuegos, tan violentos, ¿sí? Tiene una asociación directa la falta de empatía, la falta de registrar a un otro, con todo esto que pasa tan rápido, ¿sí? Los adolescentes, digo simplemente como para por ahí hoy puntualizar los adolescentes, vamos a ir también trabajando sobre edades más chiquitas, pero le cuesta mucho más registrar el entorno que lo que le podía
generar a un adolescente de hace 10 años atrás, ¿sí? Porque está expuesto a muchos estímulos, ¿sí? Ya sea, como decía, el tema de los teléfonos, por esto de la inmediatez, hoy, que si bien a mí me ayuda muchísimo esto que uno pone en WhatsApp 2.5 y que hablas rapidísimo, pero pensemos que nuestros adolescentes han nacido en esta inmediatez, y esto genera el que el registro, la dificultad del otro o lo que le esté necesitando el otro no lo registro, ¿sí? Me cuesta mucho más. Entonces esto es como un caldo mucho más favorable para poder generar situaciones de violencia dentro de las aulas o en el club, ¿no? En diferentes situaciones. Yo los invito a los papás, no sé, hay muchos que tal vez seguramente ya conocen los videojuegos que existen, las consolas, inclusive algunas series. Hay un nivel de violencia tan alto que si bien hoy lo tenemos mucho más consciente, porque hablamos mucho más de la violencia y en esto de que tenemos mucho más claro de qué es ser violento y qué no, pero hoy la exposición es muy alta. Entonces, esto genera que haya un aumento de diferentes tipos de violencia. Padres más ansiosos y estresados, esto también no es algo que nos incumbe, algo que también nos tenemos que preguntar. ¿Tenemos tiempo para dedicarle también, para pensar, para reflexionar con nuestros hijos? Esta falta de vínculo. Los adolescentes en concreto hablan mucho, si uno viera los chats de los adolescentes o si escuchara sus conversaciones, están todo el tiempo hablando del hacer, de lo que van a hacer dentro de 1 hora, dentro de 2 horas, el programa que van a hacer, pero poco del estar, del vínculo, del conversar, ¿sí? Esto a mí me pasa, yo trabajo con adolescentes y muchos que se quejan, pero que también están inmersos en la misma, me junto con mis amigas y estamos todas con el teléfono, o sea, ninguna habla, ¿sí? O sea, todas estas situaciones que uno por ahí las ve de reojo un tiempo o no, o realmente las ve, bueno, pero tenemos que darnos cuenta de que esto ayuda o dificulta la empatía, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el bullying, la falta de empatía. Ahora bien, esto siempre hay como, no lo digo desde, sino porque realmente estoy convencida, que esto sea una problemática que realmente va en aumento y que implica ponernos a trabajar, no implica que todo pasado fue mejor, ¿no? O sea, hoy también tenemos mucha información muy buena, muchas posibilidades, recursos, este encuentro que hoy tenemos, el poder conversar con otros padres de esta situación y que uno pueda dar esos espacios es muy positivo. Pero tenemos que ponernos a trabajar porque hay mucho por hacer en estos aspectos. Y en sí, a mí me gusta, yo un poquito al principio de la charla también, cuando la armé, pensaba, a ver, la idea no es educar a nuestros hijos para que no hagan bullying, ¿no? O sea, el bullying es una consecuencia de un montón de otras cosas. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que sean buenas personas, ¿sí? Y el bullying es una consecuencia no de que son malas personas, sino de que hay una falta de manejo de habilidades, de inmadurez y un montón de situaciones que ahora vamos a ir viendo que hace que esto se genere de una manera tan palpable y cada vez tan en mayor crecimiento. Ahora, 5 años, acá como edad de inicio, está estudiado que a partir de los 5 años ya los chicos pueden tener estas 3 características, ¿no? Intención de daño, que sea persistente, ¿no? Que el chiquito intencionalmente quiera molestar a un compañero, que sea persistente con este chiquito y que haya una diferencia de poder. Entonces, qué importante es la prevención, ¿sí? Esto de trabajar dentro de los jardines, que digamos en sí los colegios de artes lo trabajan muchísimo en todo lo que tenga que ver con lo socioemocional, con las virtudes, el saber esperar, ¿sí? El que no soy yo siempre primero, de que también tengo que esperar que está mi compañerito, ¿no? De aceptar las diferencias. Bueno, esto se va trabajando desde muy chiquitito, porque si yo esto no lo trabajo desde muy chiquito y esto se va como digamos, en este contexto que veníamos hablando, tan violento en algunos aspectos, tan rápido, y se dificulta que se pueda trabajar, ¿sí? A los 7 años ya podemos ver indicios más propios de lo que podríamos llamar una situación propia de bullying, ¿sí? Y esto tiene que ver con que ya empieza a haber como diferencias de grupos, ¿no? River, Boca, vos jugás conmigo, vos sos bueno pateando, vos no sos bueno pateando, ¿sí? En esto hay que estar atentos porque empiezan a ver estos primeros indicios de estas situaciones. Y ya a los 11 y 16 el riesgo es mucho mayor, pero bueno, si vamos pensando de que vamos pudiendo trabajar desde la temprana infancia, bueno, vamos a tener chicos como muchísimo más preparados
a estos riesgos que después tienen que ver propios con la edad, ¿no? Que tienen que ver con que empiezan a buscar su grupo, su lugar de pertenencia, que no tienen en sí nada de malo, que se sientan más favorables con una compañerita o con un compañerito que con todo el grupo, ¿sí? Esta selección es propia de la edad. Ahora, el tema es cuando esta elección implica la discriminación y el destrato hacia otros del mismo grupo, ¿sí? Ahora bien, algo que me parece también importante resaltar es el tema de la prevención y que a veces llegamos tarde, lamentablemente, muchas veces en estos casos, tiene que ver mucho con el tema de la espera, el poder esperar y el poder esa tolerancia a la frustración que muchas veces hablamos. Bueno, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a esta tolerancia a la frustración? Bueno, en el lóbulo prefrontal, podríamos claramente, está todo lo que tiene que ver con la espera. Si nosotros a nuestros hijos no les enseñamos a esperar, a que puedan postergar sus necesidades, ya sea un vaso de agua ya sea el que quiero ver los dibujos ya cuando son más chiquititos, el que tengo hambre y quiero comer, el que quiero ver algo, el adolescente me aburro y veo el celular, ¿sí? Y nosotros también como adultos, ¿qué es lo que va generando? Que nuestro lóbulo prefrontal no se desarrolle lo suficientemente, y todo eso tiene que ver con la voluntad. Entonces, si nosotros a la vez no tenemos desarrollados todos nuestros aspectos, digamos, propiamente neurológicos, bueno, tendremos muchas más probabilidades también de, ante una situación de violencia, ser mucho más activos, mucho más reaccionarios, y esto de no pensar, o no a decir nada, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poco de también el público que está dentro de la situación de bullying es muy importante, y cómo podemos nosotros trabajar acompañando también ese público que es clave. No todos los niños que sufren bullying lo manifiestan de la misma manera ni lo sufren de la misma manera. Acá yo quiero resaltar algo. Con el tema de la noticia de Estados Unidos y este chico y tantos casos que nosotros nos llegan ya casos graves cuando llegamos a las noticias, no todos los chicos que sufren bullying, de hecho la minoría, no llegan a una situación de suicidio, ¿sí? Para que un chico llegue a suicidarse, o sea, tiene que darse muchos factores, ¿sí? O sea, no es nada sencillo. Entonces, esto simplemente para poner las cosas en su lugar. No es porque un chiquito sufre bullying se va a suicidar, no es así, y de hecho no es lo más probable, no hay altas probabilidades, pero sí hay que estar atentos. El contexto y grupo, esto es muy importante. No, hay grupos que son más propensos a que se dé bullying, ¿no? Dentro del grupo, por eso que a veces los profesores pueden ser mucho de alertas y de prevenciones, porque uno ve que dentro del grupo se dan dinámicas, hay personalidades, están los que no hablan, los más callados, un grupo más activo que es el que fomenta a otros. Bueno, dentro de los grupos es lo que también fomenta y hace que haya más probabilidades de bullying. Factores de riesgo, la falta de habilidades emocionales y cognitivas. Qué importante es acompañar a nuestros hijos. Ahora vamos a ir viendo cómo y de qué manera concreta podemos ir brindándoles estas habilidades emocionales y cognitivas. A veces nos pasa que nosotros como adultos nos faltan habilidades emocionales y cognitivas, y también por eso es que se nos dificulta brindárselas a nuestros hijos, porque en el fondo el ejemplo es lo que arrasa en todo, ¿no? Pero podemos ayudar de maneras muy concretas, y ahora vamos a ir también ahí, para que podamos detectar si hay alguna posible situación de bullying en nuestra casa. Sentimientos de culpa, esto está muy asociado al chico que sufre sobre todo el bullying. Él cree que en algún punto es responsable o culpable de padecer ese sufrimiento, ¿sí? O sea, pensemos que esto es persistente, y el chiquito a lo largo, cuando hay un daño persistente, 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 se termina convenciendo de que eso que dicen de él es cierto, ¿sí? Por eso es que no es cosa de chicos el tema del bullying, que muchas veces también escuchamos como que, ay, bueno, que lo resuelven entre ellos, que no es un tema de chicos, esto tiene que ver con una cuestión de violencia, ¿sí? Entonces afecta a toda la persona y la limita en un montón de situaciones. Baja autoestima, escasa sociabilización, ¿no? Socialización, falta de supervisión o acompañamiento del adulto. La soledad, el chiquito que está mucho tiempo solo, o inclusive está también estudiado esto de que, sobre todo niños chiquitos, que por ahí, bueno, cambian mucho de la persona que los cuida, ¿sí? No tienen como una persona referente, permanente, no importa que no sea la mamá, pero que esa persona
que los está cuidando, digamos, con quien tiene la posibilidad de ser un apego bueno, un apego seguro, le escasea. Entonces esto también los vulnerabiliza en un montón de otras situaciones, siendo más propenso a poder padecer una situación de bullying. Y problemática familiar. La mayoría, a ver, los factores de riesgo, como vemos, pueden ser varios, ¿sí? Y como vuelvo a repetir, no quiere decir que porque tenga, no sé, falta de habilidades vaya a sufrir, no. Pero la sumatoria de diferentes cosas es lo que va causando situaciones. Y lo que sí tiene en común el tema de los factores es que la mayoría suele ocultar, o sea, esto queda en lo oculto, y se vive en soledad. Por eso el bullying, y en esto siempre también cuando por ahí trabajo con profesores, qué importante es dentro del colegio, no se va a dar en una situación donde un adulto lo pueda ver, se da en los recreos, en el baño, en lugares donde justamente no hay una mirada adulta, ¿sí? Puede haber una mirada de compañeros, pero no una mirada adulta, ¿sí? Entonces en esto también es una característica a tener en cuenta. Algunas señales, todos como que queremos, yo creo que como padres nos preocupa el decir, bueno, ahí tengo un hijo que está padeciendo esto y no me estoy dando cuenta, ¿no? Bueno, estas señales, yo que trabajo mucho con pacientes y trabajo con chiquitos, uno a veces puede ver dolores de panza recurrente, que no quiere ir al colegio y no tiene nada que ver con bullying, ¿sí? Entonces, esto, digamos, sobre todo ahora los de primer grado a veces no quieren ir al colegio porque prefieren quedarse en casa, les duele la panza, tienen todos los dolores habidos y por haber, y no es que el chiquito esté sufriendo bullying, sino que prefiere quedarse en casa porque este nuevo desafío le implica mucho esfuerzo y prefiere quedarse en casa. Pero podemos sí notar un cambio de conducta, ¿sí? En esto sí lo deberíamos notar si estamos atentos, y puede ser esto de que llora más de lo habitual, que está muy sensible, todo lo sensibiliza, lo pone, o está muy irritable, se enoja por cualquier cosa, no quiere ir al colegio, falta o mucho apetito, ¿no? O sea, el tema del alimento a veces puede ser como un lugar donde o como demasiado o no como nada, ¿sí? Estrés o angustia, vuelve con elementos rotos del colegio, ¿no? O golpeado, podemos ver, no sé, algo que nos llame la atención de sus golpes por preguntar y decir, bueno, o sea, esto ya no es algo que se cayó, sino que vamos notando que puede ser de otra situación, mayor retraimiento y se olvida de las cosas. Esto es como para tener en cuenta, ¿sí? No quiere decir que se tengan que dar todas estas para uno poder hablar de esta situación. Ahora, ¿cómo acompañar desde el colegio? Esto está bueno que los papás, si bien yo sé que están docentes del colegio y directivos, pero también está bueno saber cuál es el rol del colegio para los padres, porque hay a veces que queremos resolverlo entre los padres, ¿no? Y a veces entramos en esto de porque tu hijo, ¿no? O inclusive podemos entrar en un chat, ¿viste? Malentendido y generar un problema mayor del que es. Entonces, es muy importante saber, como padres, cómo acompaña el colegio para saber de cómo también acompañamos nosotros. Porque el bullying, en general, se da dentro de los ámbitos sociales, como puede ser el colegio, el club, donde hay una compartida en grupo. Entonces, qué importante es poder trabajar en conjunto. Entonces, primero es investigar. Investigar es, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Realmente esto es así? Preguntar, escuchar, querer comprender a nuestro hijo, ¿sí? Realmente en esto es muy importante, yo creo que cualquiera que crea que su hijo tiene una situación, pero que vean esto de querer escuchar, porque muchas veces nuestra preocupación tiñe todo y nuestros hijos no se animan tampoco a decirnos, porque va a creer que nos vamos a preocupar tanto que vamos a hacer tanto espamento por la situación que prefieren no decir nada. Acordémonos que el chico que sufre bullying lo oculta porque se siente culpable, se siente responsable de eso y le da miedo, ¿sí? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Hablar por separado con los participantes. En este caso, el colegio, digamos, eh, habla por separado, tanto con el chico como con el agresor, inclusive con el grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante saber que para que haya bullying, ¿no? Para que se dé, tiene que haber espectadores. Y por eso es que es tan importante, no solamente que a nosotros nos preocupe como padres, que mi hijo esté sufriendo bullying o que mi hijo haga bullying, sino qué hace mi hijo ante una situación que ve bullying, ¿sí? Porque en general muchas veces pasa de que los que están callados, en el fondo,
son cómplices sin querer, también por miedo, de toda esta situación de violencia. Entonces, no solamente vamos a preparar a nuestros hijos para que no le hagan bullying ni para que no hagan bullying, sino ante una situación de violencia que vos ves, ¿qué tenés que hacer? ¿Sí? Porque como vuelvo a decir, sin espectadores, sin un público que diga, oh, o que aplauda, o que le dé miedo, ¿no? Porque hay diferentes formas de reaccionar ante una situación de violencia, no, las probabilidades de bullying disminuyen muchísimo, ¿sí? Informar a las familias, esto en el caso del colegio, si se ve esta situación dentro del colegio, tiene que informar a la familia para poder trabajar en conjunto desde una manera colaborativa, ¿sí? Acá no es una guerra, porque a veces como adultos entramos en esto de porque tu hijo, porque mi hija, porque no sé qué, porque le dice, porque... Y sin querer en nuestro diálogo, en nuestra forma de proceder, estamos fomentando este tipo de actitudes más que acompañar, ¿sí? Buscar compañeros que apoyen a la víctima. Esto es muy importante. Hay veces que uno cuando está en situaciones de que se han vivido situaciones de bullying, hay uno que vio la situación, pero que no se animó, pero necesitó de otro más que dijera, a mí también me parece mal esto que está pasando, y se animan, ¿no? Y toman como, en esto de la fuerza unida, es como la unión hacia la fuerza, bueno, y ellos tal vez no padecieron bullying, ni son los acosadores, pero unidos pueden apoyar a la víctima porque se dan cuenta de que no están solos. Entonces, ese trabajo en equipo y ese trabajo con el grupo es muy importante. Entonces, la prevención viene de todos lados, no solamente para los padres que tienen un hijo que sufre bullying, ni sino viceversa, para todos los que acompañan y están dentro de un grupo. Trabajar con los espectadores y el público, como ya lo dijimos, no buscamos culpables, sino responsables. Y en esto, sobre todo, en el caso de cuando uno identifica quién es la persona que está cometiendo este tipo de actitudes, bueno, ¿cómo podemos reparar? Pero esto ya es un paso bastante más avanzado, ¿sí? Antes hay que hacer todo este trabajo previo, donde es muy importante para que realmente las situaciones de bullying no sean tan graves, ¿no? Y a su vez las podamos prevenir. Y fortalecer el sentimiento de pertenencia. Cualquier chico que se siente que pertenece, eh, tiene menos probabilidades de buscar situaciones violentas para buscar pertenecer, ¿sí? Bueno, acá es un poco esto de la prevención. La prevención es la clave, ¿no? Educando, como decíamos, en las competencias socioemocionales, hablar de lo que les pasa. Para que ellos hablen de lo que les pasa, también nosotros tenemos que aprender a hablar nosotros de lo que nos pasa. A veces nosotros no contamos lo que nos pasa, ni esta emoción que sentimos, que no quiere decir porque esté enojado voy a golpear la puerta o le voy a tirar el pelo a mi hijo, ¿no? O sea, el que podamos hablar de las emociones para poder ordenarlas es algo muy preventivo y ayuda mucho a que los jóvenes puedan identificar, eh, diferentes situaciones, ¿no? Acá tengo, ahí no lo tengo acá, el videito, acá está. Bueno, este videito es digamos, como para reflexionar un poquito entre todos, es muy cortito, así que se los comparto para que lo veamos. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. ¿Pero y al acosador no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl, si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Bueno, es un videíto como para reflexionar y sobre todo para... A ver, un poco la idea es que uno a veces cree como que el agresor, digamos, es un chico violento, es una mala persona, bueno, todo lo que uno se puede llegar a imaginar, y sobre todo si encima es a nuestro hijo a quien agrede. Pero también está bueno pensar de que puede ser nuestro hijo el que agrede, ¿sí? Y esto no significa, como vuelvo a decir, de que nuestro hijo sea alguien malo, ni que por eso tengamos que castigarlo. Ahora, habrá que ver de qué forma
también este chico, ¿no? Porque como sabemos, tanto el que sufre bullying como el que lo hace están sufriendo de diferentes maneras. Entonces hay que trabajarlo de una manera conjunta. Entonces, primero la calma, ¿sí? La calma ante una posible situación donde podamos notar que no sea nuestro hijo, no decir, bueno, mi hijo nunca, yo nunca, no nos puede pasar a todos, sobre todo un poco por lo que decía, ¿no? Por la cantidad de factores a los que están expuestos, y por esto que decía que a veces hay grupos que fomentan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto de no volvernos locos. Y el bullying, como se trata del fenómeno, que es, o sea, que es un fenómeno que se da dentro de un grupo, es que por ahí podemos ver que este chico, que es el agresor, lo hace solamente en el colegio, ¿sí? Y después en el resto, con su familia, es un divino, ¿no? O sea, y es solamente dentro del colegio. Y esto también puede pasar. Y uno a veces puede decir, no, mi hijo no, porque la verdad que es, no sé, un sol y súper... Pero nos puede pasar esto porque, como digo, tiene que darse varios factores para que se dé el bullying. Pero como vuelvo a decir, hay algo en su autoestima, hay algo dentro de su contexto familiar, varios factores que se tendrá que ver en este caso, puede porque este chico está utilizando esta forma para pertenecer, para sentirse importante, ¿no? Y para que otros lo miren, ¿no? Entonces, no hay una única manera de resolver estas problemáticas. En esto, hay a veces que uno como padre como que, bueno, quiere que, bueno, dame la solución, ¿no? No hay una solución. Trabajar con seres humanos es complejo y hay un montón de variables que hay que tener en cuenta, pero sí resalto esto de la manera colaborativa. No es una guerra, no podemos entrar en una guerra porque seguimos fomentando estas actitudes de violencia. Entonces, acá yo también me animo a decir cómo hablamos nosotros a nuestros hijos de sus propios compañeros o de los padres de sus compañeros, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos encontramos diciendo, pero que este es ¿no? O la verdad que la verdad que se merece, ¿no? Y a veces tampoco lo hacemos nosotros con una intención de maldad, simplemente tiene que ver con esta falta de conciencia y esta falta de gravedad ante una posible situación de esto, de que se va gestando por muchos pequeños pasitos, ¿sí? Vuelvo a repetir, una situación de bullying no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Comprender para poder ayudar. Cuando nuestros hijos, en el caso del agresor, si se siente juzgado, si se siente, ¿por qué hiciste esto? ¿No? Hasta a veces las preguntas que podemos hacer, lo más probable es que nos mienta, que lo oculte y que no diga nada, y no vamos a poder trabajar en limpio para poder avanzar y en esta forma poder ayudarlo también a él a que esto, ¿no? Entonces puede ayudar mucho esto a hacer preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué crees que estuvo mal? ¿Cómo crees que se sintió? ¿Sí? No olvidar que, como decía esto, de que el que hace bullying también se siente insegura, ¿no? Entonces, y en el caso de corroborar de que ha habido un daño y que ya uno ha trabajado sobre esto, bueno, ¿cómo reparo el daño? Hay diferentes, sabemos que está el ciberbullying, que es en este caso, que tiene que ver con los mensajes y con todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Hay diferentes formas de hacer bullying, ahora no me voy a detener en todas las ramas que hay, pero si en el caso de que hubo una situación por ejemplo, de difamar a alguien, ¿no? De mandar una foto de lo que sea, que haya implicado a muchas personas, bueno, será pedir disculpas en público, buscar el mismo medio para pedir disculpas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que acompañar a este hijo para que pueda lograr él ese proceso de tomar también, ¿no? La valentía de poder reparar el daño que haya pasado, que nunca va a ser de cero, ¿no? Pero sabemos que podemos hacer mucho más que en el caso de que no lo reconozcan y lo hagan. ¿Qué te molesta, qué te molestó del otro? También querer cuando nuestros hijos se sienten que los queremos comprender y no juzgar, que es muy difícil, se animan a hablar, ¿sí? Cuando ellos creen que nosotros estamos preguntando porque queremos saber, ¿viste? Lo queremos como cachar, por así decirlo de alguna forma, o los queremos retar, bueno, automáticamente todo lo que queremos que nos compartan no desaparece. ¿Cómo acompañar desde casa? Hablamos un poquito desde el colegio, está bueno saber como padres cómo acompañar. Ahora desde casa, las situaciones cotidianas, el diálogo y la disponibilidad. A veces creemos que nosotros somos los que tenemos que generar conversación, y no es así. Tenemos que estar abiertos. A mí como madre me pasa un montón de veces, no sé si a ustedes les pasará como padres, ya ahora lo he tratado de dejar de hacer porque me doy cuenta que no es muy eficiente, pero típico, suben del colegio
suben todos al auto y unas ganas de que me cuenten todo y yo les pregunto, pero ¿y cómo te fue? ¿Y qué tal cosa? Y me doy cuenta que no tienen ganas de contarme. Primero, o sea, el miedo de, hay uno de 6 que realmente ya me lo declaró. Me dijo, mamá, no me preguntes nada cuando llego al colegio porque no quiero pensar. Ya hizo todo su esfuerzo en el colegio. Entonces, también estar disponibles, porque cuando nos quieren contar, muchas veces no nos encuentran. Y es ahí donde nos van a ir a contar. A mí me pasa particularmente, tengo un hijo en concreto, que la noche, cuando yo ya quiero que todos duerman y que ninguno más me hable, me empieza a contar cosas de verdad del colegio. Y de cómo se sintió con su compañerito, de qué pasó en tercer grado, de que si lo incluyeron o no en el fútbol. Es el momento donde él siente que me puede compartir lo que le pasa. Entonces, si yo no estoy atenta a esto, por ahí voy a volver del colegio y le voy a preguntar, como decir, no, nada, bien, bien, digamos, pero no generé no, como vuelvo a decir, no es generar, pero no estuve abierta a un diálogo de verdad con mi hijo, sino que quise saciar mi ansiedad de querer saber de que estaba todo bien. Entonces en esto hay que estar atentos y realmente estar disponibles para nuestros hijos, porque créanme que si nos ven disponibles, cuando les pase algo, se van a animar a venir a contarnos, ¿sí? Tal vez no en el tiempo que nosotros querramos, pero en el tiempo que ellos sientan que está el terreno apropiado. Acá algo que quiero detenerme es esto de enseñarles a cuidarse, no a defenderse. Esto les pasa mucho a los padres varones, de si te pegan, vos pegale. Y sobre todo si es varón, ¿no? Padre varón hacia el otro varón, esto de que te peguen, vos defendete, hasta casi que los podemos entrenar de cómo defenderse o que vayan a boxeo para defenderse. A ver, habrá casos y casos, pero no es desde este lugar donde nosotros vamos a combatir este tipo de situaciones dentro de los colegios y dentro del ámbito en general como sociedad. ¿Sí? O sea, hoy tenemos la situación de la guerra, ¿no? Concreto, digamos, de qué tanto nos falta todavía comprender de que desde el defendernos no vamos a llegar a, ahora sí cuidarse. Y podemos enseñarles a nuestros hijos a sí cuidarse, ¿no? Alejarse ante situaciones que les parezcan que no son buenas para él, el poder decir cuando algo no le gusta, ¿no? Inclusive yo a veces, esto cuando son más grandes, el role-playing, cuando por ahí no se animan a decir, ayudarlos a practicar. Yo en concreto tengo una hija de 4 dentro de las variedades de edades, pero bueno, a ella le pasaba concretamente el año pasado de que no le incluían, o ella al menos vivenciaba de que no le incluían dentro del grupo y que no conseguía con quién jugar. Bueno, a sus hermanos se les ocurrió, haciendo como un trabajo entre toda la familia, de, bueno, cómo uno hacía de amiguito, otro hacía de cosas, y cómo ella podía buscar alguna forma de práctica para poder animarse a decirle a sus amiguitos que jueguen con ella, ¿no? Entonces, podemos buscar situaciones muy sencillas, hasta a través de modo de gracia con adolescentes. Esto se dificulta un poco más, pero lo pueden hacer frente al espejo, porque el adolescente, solo que sea muy histriónico y que se anime a practicar con mamá una actuación, pero sí el espejo los puede ayudar a animarse a decir, bueno, esto no me gusta, no lo hagas, ¿no? Pero aprender a cuidarse. Esto pensémoslo en todos los ámbitos, ¿sí? Vuelvo a las situaciones cotidianas, las peleas de hermanos también, o sea, como que a veces como padres nos horrorizamos de las peleas de hermanos. Bueno, son una gran oportunidad, no se hablen así. Yo me encuentro últimamente hablando un montón así. No se hablen así. ¿Les parece que esa es la forma de pedirle a tu hermano? ¿Te parece que esa es la forma de responderle cuando algo no te...? O sea, también a veces nosotros queremos que nuestros hijos no hagan bullying, pero tampoco les damos mucha oportunidad de poder practicar en casa, ¿no? Y en casa se gritan de todo, uno les grita de todo, y después, bueno, sí, en casa, en el colegio parece portar un poco mejor, pero le estamos dando un mensaje de forma de manejarnos y de tratar que no es muy positiva. Entonces, aprovechar la pelea de hermanos que se va a dar, pero bueno, che, ¿cómo se lo puedes pedir? ¿Te diste cuenta que a tu hermano le dolió? ¿Te diste cuenta que...? Y a veces no decir nada, ¿no? A veces que ellos solos experimenten un poco la misericordia hacia su hermano, ¿no? Que a veces también hay que dejar que experimenten la misericordia, decir, bueno, la pelea entre hermanos que se agarran entre peleita, bueno, le pegó una patada fuerte, lo sintió, bueno, no intervengo yo, ¿viste cómo le dejaste a tu hermano? Dejo que él solo lo experimente. Esto también ayuda a la empatía. Si yo estoy todo el tiempo relatándole lo que está sintiendo el otro le va a costar identificar lo que le pasa, ¿sí? Entonces tenemos que dejar que estas situaciones en casa, que es un ámbito seguro, donde está supervisado por mamá, por papá, por la chica que los cuida, por quien sea, para poder trabajar estos temas, ¿sí? Fomentar preguntas de curiosidad, esto es muy más que de querer averiguar, ¿no? ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo te pareció? ¿Qué crees que hubieras hecho vos? ¿No? Cuando a veces los chicos vieron la típica, dicen, a un amigo mío le pasó, uno a veces también lo hace, ¿viste? Un amigo en realidad es uno, pero lo pone en el otro para no tener que decir que es uno, ¿no? Entonces, a un amigo mío le pasó, y uno estar ahí, ¿y qué pensaste vos? ¿Qué hubieras hecho?
¿cómo crees que se sintió? ¿No? Hay muchas formas que podemos nosotros ir allanando el terreno para que nuestros hijos nos cuenten. En concreto, mi hijo, lo cuento porque justo me pasó ayer, pero me pareció como muy tierno, por así decirlo, porque tiene que ver con esto de ir trabajando en la empatía, de que lo habían retado a un compañero y que lo habían hecho pasar al frente. Y él me dijo, mamá, me dio una lástima porque sentía una vergüenza, el amigo, él se dio cuenta que su amigo sentía vergüenza. O sea, a veces son cosas muy ínfimas que está bueno que nuestros hijos la registren solos y que no sea porque uno le está relatando lo que le está pasando, ¿no? Entonces, aprovechar todas las situaciones para educar en emociones, para educar en empatía. La empatía es algo que se va desarrollando, ¿no? Hoy hay una gran falta de empatía, como decían los adolescentes, esto se ha estudiado, y ya se está notando también a veces en los chiquitos, por el exceso de pantallas, ¿sí? La pantalla anula el registro del otro, ¿sí? Me distrae y me saca nada, de poder, como diríamos, nada, disfrutar y percibir la realidad en toda su complicidad, en toda su complejidad, ¿no? Por exceso de estímulos, hay un montón de situaciones que apacan la empatía. Entonces, qué importante es ayudarlos con la empatía en este aspecto, ¿no? No quiero como retrasarme demasiado, pero quiero en resaltar en esto de la empatía. Para que nuestros hijos aprendan a ser empáticos, tenemos que ser nosotros empáticos con ellos. ¿Qué es lo que pasa? A veces pretendemos que nuestros hijos sean empáticos, pero nosotros no somos empáticos con ellos. Y acá también nos interpela a nosotros como adultos de cómo vengo yo en esta área, ¿no? O sea, cómo vengo yo en mi emocionalidad. ¿Estoy gritando todo el día? ¿Estoy hablándoles mal todo el día? Bueno, si les estoy gritando mal, primero pido perdón. O sea, no hacer como ya algo activo que ni siquiera lo registro y pido perdón. Ahora, nada, ser empáticos también con nuestros hijos porque va a ser la forma de que ellos sean empáticos con los demás. Educar en virtudes, la fortaleza, esto también, porque no podemos tampoco educar hijos blandos. En esto también hay una psicóloga que habla de los niños de cristal, ¿no? Como que hay una generación de los niños de cristal, como que no los toquen, que cuidado, que pobrecitos, que no vaya a sufrir, es que el frío, cómo abriguémoslo, que pongámosle y le ponemos todos los artefactos habidos por haber, y realmente nos dejamos muy vulnerables a este mundo al cual nacieron, y al cual tienen que afrontar, y al cual tenemos que darles habilidades para poder enfrentarse, porque nuestro hijo se va a vincular con chicos violentos también. Entonces, esto es una realidad, yo no le puedo pintar una realidad que no existe. Va a haber violencia, va a haber chiquitos que sean más brutos, entonces tengo que también enseñarle y ayudarlo a la fortaleza. ¿Y cómo también lo puedo ayudar a la fortaleza? A que en casa se sienta muy seguro. Yo a veces me animo a decir, cuando los chicos no se animan por ahí a veces ir al colegio, porque a veces hay este tipo de situaciones, y hay chicos que son más sensibles ante las respuestas, bueno, está bien, no vamos a poder cambiar el entorno del colegio, ni cambiarle el compañerito, que no, a veces no lo podemos hacer. Bueno, pero qué importante es que en casa se sienta fortalecido, que en casa sienta que nada, que recarga todas esas energías para volver al otro día al colegio, ¿sí? Y acá no los estamos sobreprotegiendo, acá le estamos dando fortaleza, porque les va a tocar situaciones donde van a tener que estarse fuertes, ¿sí? Entonces, en esto también es muy importante resaltar. Centrarnos en sus dones y fortalezas. Acá muchas veces estamos como padres machacando mucho su defecto, o eso que no nos gusta, o eso que tiene que mejorar, o eso que sí, que vemos que no va bien. Bueno, eso hay que mejorarlo y hay que trabajarlo, pero su base firme son sus dones y sus fortalezas. Ahí es donde tenemos que apuntar. Bueno, no seré el 10 en matemática, ¿no? No seré, pero sos muy bueno en gimnasia, ¿no? Digo, a ver, hay que ir buscándole y saber que cada hijo tiene dones para ser bueno en lo que fue, para lo que nació ser bueno, ¿no? O sea, hay a veces que queremos estandarizar de que tenés que ser mejor promedio, que tenés que, a ver, si es un chico que tiene todas las condiciones, siempre digo, o sea, bueno, da lo mejor, ¿no? No te me tires a chanta porque no, da lo mejor, pero qué importante es reconocer en cada hijo en qué es bueno, y ahí vamos, ¿sí? Yo de mis 5 hijos, que 5 tengo escolarizados, la bebita claramente no, tengo mis 2 hijas más grandes, bárbaro con el colegio, re bien, nada, a ellas, o sea, no bajo la vara en el sentido de tienen que seguir viendo muy bien porque tienen al tercero y le copa el deporte, el tema del colegio, no estoy diciendo que por esto no lo voy a ver,
pero yo no puedo ponerle el mismo nivel de exigencia en ese aspecto porque él es muy bueno también en otras cosas. Entonces hay que ayudarlos a compensar para que nuestros hijos también se sientan seguros, ¿sí? Con esto no quiere decir que no va a hacer la tarea, no, tiene que hacer todo igual, pero sí reconocer en qué es bueno cada uno de nuestros hijos para poder ahí apoyarnos, ¿sí? Un niño que se siente y se sabe amado, es difícil que se exponga a situaciones de bullying, ¿no? Este sentido de pertenencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo les preguntaría a ustedes como padres, ¿hay alguien que no quiera a sus hijos, que no exprese su amor a sus hijos? De hecho, uno podría decir, a ver, me levanto todas las mañanas, le preparo el uniforme, le avianda, o sea, si eso no es amor, díganme qué es amor, ¿no? O sea, hay un montón de actos que uno hace como padre que vos decís, acá hay amor. Pero ¿qué es lo que pasa? Sobre todo los niños, hasta los 7 años, tienen el pensamiento concreto. ¿Qué es lo que quiere decir? Agarran poca información y sacan falsas conclusiones. Entonces los niños son muy buenos observando, pero sacan malas conclusiones y son malos interpretando. Entonces yo lo puedo querer mucho, puedo demostrar que lo quiero mucho, pero él puede igual sentir que no lo queremos, ¿sí? Yo pongo un ejemplo muy concreto, que lo digo 1000 veces, ahora yo lo estoy viviendo en carne propia, porque tengo una bebita recién nacida, por la cual estoy mucho tiempo con esta bebita, y mi hijo de 3 años puede perfectamente entender que si yo estoy mucho tiempo con esta bebita, claramente la quiero más esta bebita que a él. Entonces yo quiero bofetear esta bebita que me está quitando a mi mamá, porque ahora me está queriendo menos. Entonces, si yo no interpreto de que él en realidad no es que le quiere hacer daño a la bebita, sino que él está interpretando mal la realidad, entonces, ¿cómo lo puedo ayudar? Bueno, saber de que él va a interpretar muchas veces mal esta realidad, tengo que asegurarme de que el mensaje de amor llegó. Entonces, ¿cómo me aseguro que el mensaje de amor llegó? A la noche, buscar un momento para estar tranquilo, para poder decirle, te quiero, ¿sabes que te quiero? Hoy me hiciste renegar un poquito, pero, ay, te quiero tanto, ¿no? O sea, hoy, ay, pero te quiero tanto, ¿vos sabés que te quiero? ¿No? Reafirmar que lo queremos, ¿sí? Usted, o sea, cuando le digamos, ay, mamá, ya lo sé que me querés, pero en el fondo les copa que le digamos que los queremos, porque es así. Entonces, en esto, como que no nos pongamos tímidos, digamos, le inclusive a nuestro adolescente grandote, te quiero mucho, y lo abrazamos y le decimos lo mucho que lo queremos. En esto sabemos que le estamos dando una gran dosis de seguridad y de que se sienten muy queridos, ¿no? Ese amor incondicional. Y ante todo, allá con esto estamos terminando, ser ejemplos, ¿sí? Nuestros hijos más que nunca necesitan padres presentes y con un ejemplo claro de cómo tratar a los demás. Y en esto a veces, ¿qué me refiero? Vamos manejando en el auto y a veces, nada, vamos renegando con el que se cruzó, con el que estacionó, con el que me tocó bocina, y empezamos a decir una sarta de cosas que realmente, digamos, no estamos haciendo un mensaje muy claro. Digo, si me el que se cuela en la, ¿no? Realmente a mí también me pasa, digo, me lo digo a mí también, ¿no? Pero hoy en estos tiempos que vivimos, que hay tanta violencia, donde realmente vemos, o sea, tenemos que cuidarlos de las cosas que ven, si nosotros no les somos ese ejemplo, ¿de dónde lo van a sacar? O sea, yo me animo a decir, ¿de dónde lo van a sacar? Entonces, realmente convenzamos, ¿no? De que mucho depende, no porque nosotros seamos súper nada, pero sí de esto, ¿no? De esa responsabilidad que tenemos desde nuestro lugar, nuestra casa, con nuestros hijos, que estas situaciones de violencia no sigan creciendo dentro del ámbito escolar, porque esto tiene que ver con todo esto que venimos hablando. Muchas gracias.